11 de la mañana, 16 minutos, y tenemos un día espectacular, un viernes de mediados de noviembre. Seguramente muchos nos estarán escuchando con auriculares, haciendo deporte, y precisamente de eso vamos a hablar, retomando el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española. Vamos a hablar de deporte, que todos sabemos que es muy bueno para la salud, pero también es cierto que hay que tener cuidado, sobre todo en algunos casos, desde casos dramáticos, cuando nos enteramos que un deportista, por ejemplo, sufrió una muerte súbita, pero también casos menos extremos, como una persona que de pronto empezó con un fuerte dolor en el pecho mientras estaba trotando por la Rambla. Entonces, ¿cómo sabemos qué tipo de ejercicio, qué intensidad y qué duración es apropiado para cada uno? Bueno, para responderlo nos acompaña el doctor Ricardo Lluveras. Ricardo, bienvenido una vez más. Buenos días. Profesor de cardiología, director de Cardiocentro, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista y vicepresidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, ¿no? A ver, ¿vos hacés deporte? Hago. Predicá con el ejemplo, entonces. ¿A partir de qué edad las personas debemos tomar precauciones o hacer una consulta médica antes de hacer ejercicio? Bueno, en realidad, a esa pregunta te tendría que contestar que desde siempre, ¿no? O sea, la precaución debe plantearse desde que nacemos, puesto que la prevención cardiovascular debe hacerse desde ese momento. Es obvio que los niveles de control se deben hacer cada vez más importantes a medida que avanza la edad, lógicamente. En un niño basta con el examen pediátrico, sí, obviamente. O sea, pero eso te voy a preguntar, porque sufrí un caso horrible, un compañerito de uno de mis hijos, jugando al fútbol con 13 años, ¿entendés? Y murió allí, una muerte súbita. Sí. Entonces, ¿puede haber algún tipo de malformación o de cardiopatía que no se pueda detectar en un estudio común y corriente? Lamentablemente sí, o sea, hay determinadas entidades en el niño que pueden lamentablemente producir una muerte súbita en el esfuerzo, que lo que es importante es saber que esas entidades pueden ser detectadas en una buena proporción. No siempre, la medicina lamentablemente nunca es 100% eficaz en prevenir ese tipo de situaciones. Pero hay, sí, por supuesto, anomalías y patologías que pueden ser previsibles. Pero puede ser que sean asintomáticas, ¿no? No, sí, es que la mayoría son asintomáticas. O sea, no siente nada, y eso que con una ecografía del corazón puede ser que se detecta. Lo primero es el examen físico bien hecho. Eso es, digamos, la base de cualquier inicio, de cualquier chequeo. ¿Examen físico qué sería? ¿Con ejercicio, ergometría? No, examen físico, o sea, lo básico. La evaluación clínica, que consiste en el interrogatorio y el examen clínico. Con esos elementos, por supuesto, podemos tener una importante información. Pero yo no quiero generar tampoco la paranoia, pero bueno, ¿no? Yo a partir de ese caso le hice un estudio más exhaustivo a mis hijos, ¿eh? Y es lógico que un padre diga, yo me muero si me pasa esto. Entonces, quiero tener la certeza, más allá de que, como decís vos, nunca podés 100% estar seguro que a nadie le va a ocurrir, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer? Ignacio, yo no soy pediatra, lógicamente, y no puedo incursionar en el ámbito pediátrico como corresponde. Yo respeto mucho a los colegas especialistas, ¿no es así? Es obvio, lo que lo estoy diciendo es más que obvio, que es que cualquier niño que haga deporte tiene que ser evaluado por un pediatra desde el punto de vista clínico como corresponde. Yo he visto lamentablemente en la vida muchas situaciones que podrían haber sido detectables y que no lo fueron porque no se tomó con rigurosidad un examen clínico que debe hacerse. Examen clínico estoy hablando. Sí, ¿no? Sin llegar a otras Ahora, cosas. Después, yo puedo hablar con propiedad, punto de partida, de lo que es la vida adulta o la edad juvenil, para no hablar de los adultos, porque adultos después de los 18 años, pero yo puedo decir sí que en una persona que es adolescente y que va a hacer un examen, va a ser un deporte de cierto nivel de exigencia, es razonable que se haga un examen clínico, riguroso, antes de realizar deportes especialmente extremos, ¿no? Eso sin duda que es así. Entonces, cuando yo te preguntaba a partir de qué edad las personas deben tomar precauciones, me decía eso, ¿no? En realidad a partir de cualquier edad, ¿no? Pero, haciendo esa salvedad, ¿hay algún parámetro para hacer una consulta médica antes de hacer un ejercicio? O sea, toda aquella persona que va a hacer un ejercicio regular debería ser evaluado primero clínicamente, indiscutiblemente. Eso es la base de cualquier acto médico, cualquier chequeo médico. El examen clínico ese debe ser hecho rigurosamente, o sea, me refiero a que la persona sea interrogada de sus antecedentes familiares, y que sea evaluada clínicamente como corresponde, con un buen examen, simplemente eso, un buen examen cardiovascular, que muchas veces
Yo lo digo con franqueza, Ignacio, he visto pacientes que tenían un soplo que rompía los oídos y que nunca había sido detectado en la vida por no haber hecho un examen clínico como corresponde. Eso lo he visto. Y esas son cosas que lamentablemente suceden. Pero obviamente no es, digamos, si yo quiero hacer un ejercicio, digamos, riguroso y sobre todo exigente, eso por supuesto no basta y hay que hacer otro tipo de exámenes, si uno quiere estar seguro de que no tiene un riesgo que es mínimo, vamos a entendernos, ¿no? O sea, el riesgo que tiene una persona que hace ejercicio siendo joven y sano en su antecedente, sí, ahí es la posibilidad mínimo de tener un problema grave es bastante remoto, pero existe. Claro. Ahora, después hay distintas variables, pero se me ocurre una es la edad. Y de hecho también, lamentablemente, tuve un caso muy cercano, un tipo de 40 y pico de años, y que hacía deporte, sí, y un día murió de un infarto jugando un partido, ¿no? Entonces, me parece que por más que vos hagas deporte habitualmente, obviamente que hay determinados factores que pueden estar haciéndote incurrir en un riesgo, ¿no? ¿Y cómo detectar eso? ¿Qué estudios hacerte? Sí, o sea, hay un chequeo básico que tomamos como ejemplo las recomendaciones que hace la Sociedad Española de Cardiología y que son muy sencillos, o sea, es como siempre, primero el examen clínico que incluye un examen riguroso desde el punto de vista clínico, con estetoscopio, ocultando al paciente, cosas muy elementales. Después, el otro aspecto es el electrocardiograma. Sí, el electrocardiograma puede detectar anomalías cardíacas que sean potencialmente peligrosas. Es el electrocardiograma basal, nada especial. Y después, especialmente en aquella persona que vaya a hacer un ejercicio de tipo profesional, por ejemplo, o riguroso, como son aquellas personas que hacen ejercicio de entrenamiento físico intenso, esas personas merecerían tener una evaluación anatómica. Esa evaluación anatómica es un ecocardiograma. Y que también es una cuestión que en el momento actual la ecocardiografía es parte digamos, habitual del examen clínico cardiológico. Es difícil que un cardiólogo no tenga a un paciente con una evaluación ecocardiográfica en algún momento de su vida, ¿no? ¿Y el ecocardiograma qué te puede permitir detectar? Y anomalías anatómicas que son, Nacho, en la juventud, de las causas más frecuentes que hay de muerte súbita en el deporte son anomalías que pueden ser perfectamente detectadas por ecocardiografía. La miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, que es una de ellas, que es una de las más frecuentes, o la displasia rimogénica del ventrículo derecho, que es otra anomalía, que es causa de muerte en el deportista, se pueden detectar por ecocardiograma. Ahora, está bien, vos podés tener problemas o incluso morir si tenés una de esas patologías, no se detectó y frente a una situación de esfuerzo físico, ¿no? Revienta. Pero también puede ser que tengas un infarto frente a una alta exigencia física y sin tener ninguna de esas patologías, ¿verdad? Sin duda. Por ejemplo, por tener alguna arteria tapada. Exactamente. Lo que sucede es que ahí estamos hablando de rangos etarios diferentes. Eso está muy estudiado. Lamentablemente la muerte súbita existe y en los deportistas, por supuesto que también, todas la conocemos y todas las hemos visto, digamos, en situaciones dramáticas, ¿no? Sí. Y hay un punto de clivaje que es variable, varía según el sexo. La mujer es un poquito más viejo que en el hombre en cuanto a la edad, pero más o menos a los 35 años, 35 y 40 años, hay un punto de cambio en lo que son las causas de muerte haciendo deporte. O sea, antes de esa edad, la causa de muerte haciendo deporte, básicamente este tipo de anomalías que yo te decía, y algún tipo de anomalías que se pueden detectar con el electrocardiograma. Y después de los 40, 35, 40 años, ya te digo, las mujeres un poquito más adelante, es en los 38, 40, ahí empieza a tener predominio la enfermedad coronaria. O sea, son dos poblaciones diferentes con causas diferentes de muerte haciendo deporte. Claro. Y la enfermedad coronaria existe, sin duda, es muy frecuente, está extremadamente difundida en nuestra población. ¿Y eso cómo se detecta? Y bueno, de vuelta, el examen clínico, el interrogatorio, los antecedentes, y ahí en este caso específicamente es muy importante hacer el ecocardiograma debe hacerse también, y debe hacerse un test funcional, o sea, un test funcional que ese test funcional es una cosa muy sencilla, es una ergometría o otros niveles de estudio un poquito más sofisticados que son más específicos, como por ejemplo un ecoestrés, ¿no? O sea, un eco
O sea, una ergometría con ecocardiografía. O sea, estudiar el funcionamiento del corazón bajo una situación de ejercicio físico exigente. Someter al corazón a un tipo de estrés físico que haga que puedan detectarse eventualidades que sean prevenibles. Sí. Me quedé pensando en algo que es una idea que tengo y vos me dirás si es así o no es así, ¿no? Si uno habitualmente hizo deporte, sigue haciendo deporte, obviamente que el riesgo de una enfermedad cardiovascular es menor, por algo se indica el deporte, ¿no? Entre otras cosas. Menor a una persona sedentaria que ahora nos está escuchando y dice, me voy a empezar a mover y voy a hacer ejercicio. Pero que sea menor no quiere decir que esté exento de eso. Vos podés hacer deporte toda tu vida y de golpe resulta que te moriste de un infarto, ¿verdad? Yo te voy a contestar con una frase que me encantó, que es una persona que es rigurosa desde el punto de vista científico, pero es un reporte que salió en Marca. Marca es ese periódico de deportes español. Hay un reportaje que le hacen a la presidenta de la sección de cardiología de deportes, de cardiología deportiva de la Sociedad Española de Cardiología. El título del artículo ese periodístico es "El sedentarismo mata más que el deporte". O sea, eso es una frase realmente interesante. Está bien. Yo asumo un riesgo cuando hago deporte, pero es mucho más riesgoso no hacer deporte. Obvio. ¿No? Ese es el concepto que hay que tener. Y por supuesto el deporte lo recomendamos, el ejercicio físico lo recomendamos a toda edad, desde los niños de 2 años hasta el viejo de 90 años. Está bien. Debe hacer deporte, el ejercicio, por supuesto, a diferentes niveles. El tema es, en ese ámbito de que hay posibilidades de que haya problemas, tenemos que asumir que hay determinadas formas de prevenir ese tipo de situaciones a través de exámenes adecuados. El tipo sedentario seguro se tiene que hacer análisis, pero como decís vos, hagas deporte, o sea sedentario, hay determinada edad donde te lo tenés que hacer, ¿no? Exacto. Bien. Ahora, pensemos en la persona que tiene una enfermedad cardiovascular. ¿Cómo es la indicación de ejercicio en esa persona? También en esa persona que tiene una enfermedad detectada, el deporte, yo a los pacientes les digo, por ejemplo, supongamos, un paciente que tuvo un infarto, yo le digo, mire, usted tiene que tomar estas pastillas, pero además las pastillas, tiene otra pastilla que es el deporte, es como si tomara una pastilla y tiene que hacer ejercicio. La persona debe hacer, la recomendación vigente es que esa persona tiene que hacer por lo menos 5 veces por semana deporte, que cuando hablamos de deporte estamos hablando de caminar, por ejemplo, ¿no? Caminar a cierto ritmo, ¿no? Sí. Porque si uno camina arrastrándose, no sé hasta dónde es eficaz. El nivel de seguridad que yo recomiendo en cualquier tipo de ejercicio para las personas que tienen problemas cardíacos, estoy hablando, ¿no? Es el nivel de que no debe pasarse a la deuda de oxígeno. Y es muy sencillo, la deuda de oxígeno significa aquella persona que queda agitada. Ajá. Entonces, si una persona después de un evento, estamos hablando de la persona que está enferma, sí. Si esa persona hace un ejercicio y ese ejercicio no le implica que le genere falta de aire, ese ejercicio lo debe hacer. Y lo debe hacer regularmente. ¿Y no debe exigirse hasta llegar al punto de la falta de aire y ahí bajar un cambio? Sí, pero eso ya lo conoce él, ¿no? O sea, en general la persona que lo hace lo conoce. Está bien. Bueno, obviamente todos estos equipos los tiene Cardiocentro para evaluar el riesgo cardiovascular, ¿no? Exacto. Bien, queda hecha entonces la recomendación a todos los deportistas y a los no deportistas para que empiecen a hacerlo en alguna medida. Recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. También tiene un centro de diagnóstico y tratamiento endovascular y pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web www.cardiocentro.uy. También están en Facebook y Twitter y por consultas además pueden llamar al 1920-7777. Bueno, Ricardo, muchas gracias por esta información tan útil. Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Ahora hay que aplicarlo, ¿no? Exacto. Muy bien, Ricardo Lluveras, profesor de cardiología, director de Cardiocentro. Vamos a la tanda y seguimos poniendo las cosas en su sitio.